Entonces, yo soy peripatético. Quiero decir, camino cuando hablo. Y la razón es que pienso con más facilidad. Y porque el pensar no es tan diferente del caminar. Es un estado motor interno. Me han pedido que haga una charla sobre cerebro y educación. Y una cosa que me llama enormemente la atención es que lo que tengo que decir es un eco de lo que acabamos de escuchar. Yo no sabía de qué íbamos a hablar, pero me llama la atención de cómo estamos de acuerdo, la gente que hemos visto, y lo que yo tengo que decir. Eso indica que estamos en lo cierto. Pero esto es importantísimo, porque generalmente la gente no está en lo cierto. Entonces, yo quiero empezar simplemente dando una charla que tiene diapositivas. Entonces, es un conservatorio, vamos a conversar. Yo soy Rodolfo Llinás. Bueno, entonces veamos a ver si esto funciona. ¿Cuál es el principio básico? ¿De qué? De la educación. ¿Qué es lo que hay que entender? ¿Será difícil? Este señor va a hablar del cerebro. Eso tiene que ser muy complicado. Sí y no. ¿Cuáles son los aspectos básicos que hay que entender? Entonces, esto se conoce desde hace mucho tiempo. Hay una parábola que encontré que es preciosa, que es la parábola del zorro y el erizo. Es un concepto increíblemente profundo, pero muy fácil de explicar. Lo hizo o lo generó Arquíloco en el año 680 a.C. ¿Y Arquíloco quién era? Arquíloco era un filósofo poeta, no era un científico, ni era un educador, era un pensador. Y hizo la parábola del zorro erizo. Un zorro erizo. Eso quiere decir que el zorro es un animal sumamente interesante. Hay que conocerlo. En Colombia, el zorro tiene un aspecto un poco diferente de lo que tiene en otros lugares. El zorro, ¿qué hace? El zorro sabe muchas cosas. ¿Cómo qué? Música, geografía, historia, política, matemática, el lenguaje, las cosas que conocemos que hacemos en el colegio. Eso es necesario, pero no suficiente. ¿Qué falta? Falta que esta vaina funcione. Yo sé que de principio funciona, pero en este momento como que no. Pero empezó bien. ¿Qué será lo que pasa? La tecnología tiene sus límites y bueno, vamos a ver si y los límites generalmente es uno. Bueno, entonces ¿quién es el otro contendor? El otro contendor es el erizo. Y el erizo sabe una cosa muy bien. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que el zorro erizo es lo que debemos ser todos. ¿Y qué es el futuro de la educación? Zorro, tipo zorro, gran
perspectiva. Sabe para qué sabe el conocimiento, para qué sirve. La otra es el erizo, contenido detallado. Y entonces debemos ser todos zorroerizos, contexto y contenido. Si hay una cosa que les puedo ofrecer en esta charla es la importancia del contenido y el contexto. Generalmente en los colegios se da contenido, pero el contexto casi no se enseña. Yo tuve problemas en la escuela porque yo no le jalaba lo que no entendía. No era que no pudiera, es que me daba artera. ¿Eso para qué sirve? Yo nunca, no el gimnasio, porque el gimnasio realmente fue excepcional en ese sentido, pero en la mayoría de los colegios hay un pensum. Los pensum dicen que tiene que hacerse la historia de Colombia y luego la geografía de Colombia, pero no está relacionada a la historia. Me recuerdo estudiar la historia de la humanidad y decir que había un sitio que se llamaba Mesopotamia, que estaba entre el río Éufrates y el río Tigris, pero yo nunca supe que eso era de verdad. Si yo no sabía que uno puede ir al Mapamundi, buscar el Éufrates y el Tigris, y que Mesopotamia quiere decir entre dos ríos. Mesopotamia entre dos, Mesopotamos, río. Y entonces, ¿qué pasa? Que uno aprendía lo que se llamaba en ese entonces tipo loro. El problema con el loro es que las cosas se olvidan. ¿Y usted cómo sabe? Porque resulta que sé que de los estudios escolares, la mayoría de las personas no se recuerdan más del 7%. Aquí y en casi todas partes del mundo. Es decir, es un proceso fracasado. Van al colegio a ver si crecen. Y cuando crezcan, que busquen qué hacer. Y es una pérdida que es difícil de escribir en palabras. Porque cuando uno es niño, es un verdadero genio. Y hay que ver la porquería de vainas que le dan. Y claro, no se recuerda. Yo me recuerdo, pues, el Caquetá, pues, hay que saber los afluentes del Caquetá. ¿Por qué? Porque si no, no pasa. Y hay que saberlos. ¿Sabe? Entonces, ¿qué pasa uno? Que uno aprende el Caquetá, ¿dónde está? Más o menos, y cuando termine el examen uno se va a la ducha y toda esta información se cae. Ya pasé el examen, yo esa vaina no tengo que ver. Pero como no le dijeron a uno que uno es del 80% agua, y entonces los ríos son vida. Y por eso las grandes ciudades están en ríos. No nos enseñaron la importancia del agua. No nos pusieron el contexto, la parte del zorro. ¿Para qué sirve esta vaina? ¿Cuál es la razón de ser? Entonces, lo que he oído de ustedes es que estamos empezando a despertarnos. Que sin contexto, el contenido es vacuo. ¿Qué hay que rechazar? Hay que rechazar los mitos. Los mitos dañan el cerebro. Punto de vista. ¿Ustedes recuerdan que el descubrimiento de América se hizo con gran temor? Porque recordarán que la idea es que de algún modo el Atlántico se caía, porque la Tierra era plana. Y entonces no se descubrió, no se hicieron las relaciones entre el nuevo mundo y el viejo mundo, porque la gente le temía a que se fueran a ir al abismo.
Eso pasa con mucha frecuencia en muchas cosas de lo que hacemos en la vida, donde le tenemos miedo a cosas que no existen. Bueno, entonces, puntos generales sobre la educación, cosas que yo pensé que valdría la pena hablar. Debe ser lo más personalizada posible. Ya se sobó todo. Porque resulta que, pues, ¿cómo hace uno? Pues, hay 20 niños, o 30, o 50 niños, y cada uno por su lado. Y dicen, eso tiene que ser así, porque todos son diferentes. Y entonces, pero eso, ¿cómo se puede hacer? El pensum no dice, pues, bueno, hay que cambiar el pensum. Hay que cambiar la metodología de la enseñanza. Ajá, ¿y eso cómo se puede hacer? Hay que conocer a los niños. Este le gusta este tipo de situación, a este le gusta otro tipo de situación. Entonces el maestro no es la persona que da información, es la persona que conoce a sus estudiantes. Importantísimo. El profesor debe ser el guía, nunca el dueño del conocimiento. Esto es importantísimo. Yo recuerdo que cuando yo era niño, antes de venir al gimnasio, estuve en muchos colegios, los profesores decían, yo les podía dar conocimiento, como si el conocimiento fuera de él o de ella. Esto hay que cambiarlo. La importancia, el problema grave es que la importancia del profesor se tiene hasta cierto punto por el miedo que genera. Pero se nos olvidó que el respeto y el cariño es más importante que el miedo. Computadora, libro y discusión son las herramientas, es decir, lo que oímos hace unos momentos. La educación debe estar compartida. Los mejores profesores son los amigos de la clase. Yo aprendí mucho más en el colegio y en la escuela de medicina de mis amigos y de las conversaciones entre mis amigos que de las clases. Por último, hay programas que están elaborándose con el programa de cosmología que yo propuse hace 20 años, que nunca se pudo hacer porque aquí en Colombia a veces es difícil y está o el PC, simplemente diciendo lo que ya vimos hace un momento, se me perdió el computador. ¿Dónde estará? Yo vine con un computador, bueno, un tablet. Hola, ¿yo qué lo hice? Es que como, aquí está. Que cada niño tenga uno de esta vaina. One pad per child. Esto es una propuesta que se hizo en MIT, en Media Lab, por una persona llamada Negroponte, que fracasó, o ha fracasado en muchas partes, porque tiene que venir de la gente local, no de MIT. Con perdón de MIT, en el sitio donde yo estudié. Bueno, entonces, ¿cuáles son los conceptos básicos que hay que poner en cuenta? Ya lo sé. No hay misterios. Mire, si uno piensa que hay misterios, ya se sobó. Sí, de acuerdo en religión, esas cosas hay misterios. En el resto del universo no hay misterios. Hay solamente desconocidos. Importante punto. No me vengan con misterios, mijo. Venga, le inventemos el dedo. Bueno, causalidad, todo lo que existe tiene una causa previa. Implica una continuidad en el tiempo. Inducción. Mirar al mundo
los órganos de los sentidos. Deducción. Construir dentro de la mente, dentro de la cabeza, del cerebro, una imagen del mundo externo. El uno sale del otro. Parsimonia, esto es sumamente importante. Haga las cosas tan sencillas como posible. La cuchilla de Occam. Propiedades emergentes. Este es un poco duro, pero no tanto. Cuando se unen las cosas que se unen tienen propiedades diferentes de cada uno de los elementos. Una rueda, difícil montar; dos ruedas, fácil montar, bicicleta. Unicidad. Somos partes del universo, no somos diferentes, no somos diferentes, no me voy a meter en esa vaina. Y luego, el punto 8 es objetividad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tenemos que hacer cuando nos presenta un problema? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde y por qué? Son 4 o 5 cositas que si uno las tiene el universo de la cola. No hay vainas. Nada le gana a la capacidad de pensar, ni al sol mismo. Bueno, entonces, ¿de qué se trata todo esto entonces? Se trata de las propiedades del cerebro. Y es que tiene que ver con la educación. Tiene que ver con la educación. Tiene todo que ver con la educación. No hay educación sin cerebro. Ajá. ¿Y qué podemos decir de eso? Primero, una cuestión muy extraña, y es que el cerebro no sabe que existe. Afortunadamente, porque si no empezaba a meterse el dedo a sí mismo. Es sumamente importante. No, computacionalmente sería sumamente complejo si hubiera retroalimentación interna, es que la corteza hasta que no se meta, ¿no? Si sería peor que la política, que es muy difícil aquí y en todas partes. Entonces, humanos tenemos un gran cerebro, pero olvidamos que somos nuestro cerebro. Creemos que somos la marioneta que el cerebro controla. Eso es un punto importante. La gente se mira por la mañana en el espejo y dice: estoy bien, porque la nariz está todavía en la mitad, los ojos, en fin, ¿no? Entonces uno que dice: estos son mis manos, eso yo soy. Ese es un títere que el cerebro controla. Entonces empezamos a desbaratar el títere. Estas son unas bellas placas del anatomista Vesalio, que hizo una persona que se llama Calcar. Entonces, quitémosle la piel al individuo. Entonces tenemos aquí la piel. Y debajo de los pieles están los músculos. Entonces empezamos a quitar los músculos. Encontramos un esqueleto. Cuando uno se muere, el cuerpo queda, por lo menos por un rato. Somos un cerebro que está en un ataúd de hueso, que se llama el cráneo, que no tiene contacto directo con el mundo externo, sino por los sentidos. El cerebro puede hacer tan solo 2 cosas: o mover o secretar. Yo le digo a mis estudiantes: o se mueve o babea, no hay nada más. Es todo lo que se puede hacer. Entonces, todo esto es hablar, estas son todas cuestiones motoras. El sistema evolucionó para moverse. Aún para mirar
se requiere movimiento. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se demuestra semejante cosa? Es facilísimo. Se pone en el ojo una chupa con un espejito y se le da un láser o un rayo de luz y luego ve uno dónde está el rayo de luz enfocado en una pantalla. A ver cómo es la vaina. Bueno, Nefertiti todos la conocemos, reina del Nilo. ¿Qué pasa si miramos a Nefertiti en esa situación? Si miramos a Nefertiti, vemos que estamos pintándola con el ojo. Ver es moverlo. Y si sobreponemos los dos, vemos que realmente es así. No quiero mostrarles, porque es complejo, qué pasa cuando uno mira a una persona. Porque es muy diciente de que a uno le interesan las personas. Y generalmente uno mira las cosas que no debe mirar. Y por lo tanto, no se las muestre, pero se la puede imaginar. La otra situación es la importancia que tenemos de los conceptos generales. Entonces tenemos aquí contexto. ¿Esto qué es? Esto es un pato, pero además es un conejo. Y cambia lo que vemos, aunque lo que está entrando a la retina es exactamente igual. Entonces, ¿qué tenemos? Que la postura nuestra respecto al mundo externo es absolutamente importante. Leemos las caras. Ay, se vio, la vi, la cara, no sé qué vaina. Entonces, yo le digo a mis estudiantes de medicina, le digo, mire, este es un estudio que hizo Duchenne en 1862, que consistió en una persona que le dice no se mueva y le pone electrodos. En este caso, 2 electrodos encima de las cejas, en más o menos de la mitad de las cejas, y estimula eléctricamente. Dice, este está preocupado. Cambia la situación de los electrodos, le ponen más afuera y el cuello, entonces tenemos una expresión totalmente diferente. Y luego estimulamos la parte de afuera de la cara, entonces sonríe. ¿Esto qué quiere decir? Interpretación. ¡Ah, caramba! ¡Ah, caramba! ¿Qué problema? Ese tiene un revólver. Me está apuntando, no tiene balas. ¿No? Estamos tratando de leer lo que está haciendo el cerebro mirando las caras, y eso lo hacemos continuamente. Y a veces funciona, a veces uno mete la pata, ¡qué horror! Bueno, entonces, empezamos a entender un poco más la relación entre el cerebro y la educación. Echámosles una repasadita así rápido al cerebro. El cerebro nuestro no es tan diferente del cerebro de los otros animales. Todos tienen neuronas. El cerebro nuestro es interesante porque es enorme. Tiene más o menos 1,5 kilos. Comparado con el animal, entre otras cosas, nosotros somos monos, somos micos. Él me dice, medimos de los micos. Dice, no. Nosotros somos antropoides. Que no nos gusta, bueno, ¿qué vamos a hacer? Esa es la verdad. Yo le decía a alguien, y todos venimos del África. Pero, ¿cómo? Sí. Pero es que los de gente del África son negros, nosotros no somos negros. Y dice, mío, se destiñeron. Pero esto es verdad. Y todos somos iguales, pero seguimos. No. Y por eso tenemos problemas, que ser bruto es sumamente peligroso. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo y qué estamos diciendo? El cerebro, ¿cómo está organizado? Así, par patadas, digamos. Una parte básica, con la cual respiramos, con las que tenemos movimientos muy sencillos. El cerebelo, que organiza el movimiento. El tálamo central y los cursos de base, que son los que sienten, pero la corteza no siente. La corteza es un gran computador al cual llega la información y luego regresa al tálamo.
Eso ha sido un problema de la Madonna. Cuando se produjo esa hipótesis, al doctor Llenas casi lo cuelgan, pero es la verdad. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, entonces, tenemos un sistema que hace una imagen del mundo externo en la cual nos podamos mover a una cierta velocidad. Me dijeron que tenía que hablar del cerebro, voy a hablar un poquito del cerebro. El cerebro no hace computación continua, sino nos movemos a 10 veces por segundo. Nadie puede moverse más de 10 veces por segundo. Y la percepción se hace a de 25 a 35 imágenes por segundo. No es continua. Pero yo es continua. Dice, no, parece a usted que es continua, pero no. ¿Y usted cómo sabe? Porque yo voy al cine. Y en el cine hay retratos, uno detrás de otro, que se pasan más o menos a 25 veces por segundo y no veo la diferencia. No me doy cuenta que me están dando una serie de fotografías. Porque el sistema no funciona continuamente. Nosotros lo hacemos continuo en el cerebro, pero no es continuo real. Está hecho de unas células que se llaman neuronas, que son para mí de una belleza absurda. Entonces estamos hechos de neuronas. Eso somos nosotros. No la cara que ponemos cuando estamos calientes. Y estas cosas, ¿cómo funcionan? Pues hay neuronas que están en el tejido y viene información que ustedes ven ahí como punticos de luz que llegan por los nervios. Y llegan a las neuronas y las neuronas lo reciben. Y llega un momento en que una neurona puede ser suficientemente activada para que produzca un potencial de acción, como vieron hace un momento. Bueno, entonces tengo que hablar de cerebro, vamos siguiendo. Dos palabras. Esta es una de las personas más importantes en la historia de la ciencia y en la historia del sistema nervioso. Se llamó Ramón y Cajal, español, quien realmente fue la persona que entendió las bases celulares del cerebro. Encontró, ustedes saben que el mundo llega de afuera, y se puede ver aquí el tálamo, que es el que recibe directamente la información. Esta vaina como que no sigue funcionando. Bueno, entonces el tálamo, la información viene del tálamo, de los oídos y de los ojos al tálamo, del tálamo a la corteza regresa al tálamo y ahí empieza la danza que genera a la cognición. Hipótesis, es una hipótesis que yo hace muchos años, que dice que las células nerviosas tienen ritmo y que la estructura computacional del cerebro es rítmica. Hipótesis. Bueno, ¿cómo funcionan las neuronas? Tenemos aquí una neurona del tálamo. Hace muchos años descubrimos que la neurona del tálamo tiene dos estados funcionales, una que dispara continuamente y otra que dispara lentamente. ¿Para qué nos muestra eso? Esta vaina que tiene que ver con la... Los que están despiertos en este momento tienen un tálamo que está haciendo eso. Aquellos que están dormidos tienen un tálamo en esta situación. Las propiedades de existencia computacional, de conciencia, están dadas por la frecuencia en la cual funcionan las neuronas. De aquí, de este punto al otro punto, de este punto a otro punto, requiere que una persona, yo les decía a los estudiantes, que se duermen y empiecen a roncar. Entonces el alumno del lado le pega el codazo y se despierta. Dice, está roncando. Dice, ¿qué me dormí? Es decir, que me desaparecí, no estaba aquí. Entonces, los estados funcionales de las neuronas somos nosotros. Y eso se puede ver en una persona. Yo voy a terminar muy rápidamente. Sí. Y es importante demostrarlo porque por eso pueden decir la gente, este pisco llega ahí con unas vainas rarísimas y quién sabe si hay que creerle o no. La cosa interesante es que lo que les digo es verdad. ¿Y usted cómo sabe? ¿No?
yo no creo. ¿Sí? Es que lo que pasa es que en estos días se pueden hacer cosas muy interesantes, como mirar la actividad del sistema nervioso de una persona viva, sin abrirle la cabeza. Pongamos con la magnetoencefalografía. Ese es un aparato que tenemos en el laboratorio, y en ese aparato ponemos pues el estudiante o la gente, la persona enferma, y le miramos la actividad cerebral en tiempo real. Simplemente es una serie de bobinas que miran los campos magnéticos generados por la activación cerebral. Entonces, digamos rápidamente, si hay un punto del cerebro que está profundo, entonces lo ven estas dos bobinas. Si está cerca a la superficie, la ven estas dos bobinas. Es decir, hay una manera de hacer un mapeo en 3 dimensiones de la actividad de una persona simplemente sentada. Se sube la cabeza y se le mete entre este termo y se ve en la situación. Bueno, ¿por qué los molesto? Los molesto porque entonces empezamos a pensar en cosas muy interesantes, como pongamos, ¿qué pasa con los estados de conciencia? ¿Qué pasa si estoy despierto? ¿Qué pasa si estoy dormido? ¿Qué pasa si en sueño? ¿Es que se ve? ¿Es que se puede entender? Pues sí, definitivamente. Si está despierto, la actividad tiene ciertas características de localización. Si está dormido y soñando, entonces se ven las cortezas de asociación. Usted como que nunca va a aprender cortezas emocionales, en fin. ¿Qué estamos diciendo? Entonces, que estamos llegando a un momento en la ciencia donde realmente sí podemos ver lo que somos. Es decir, las propiedades eléctricas, propiedades bioquímicas, biofísicas del cerebro. A ver, cuente algo que sí se pueda creer. Esta es una persona que tiene un Parkinson. Quiero mostrarles esto porque es contundente. Este señor se lo diagnosticamos con Parkinson y hay que curarlo. Vamos a ver qué podemos hacer para que no tenga el temblor. ¿No? Entonces sabemos un poco cómo funciona el sistema. Vamos a poner un electrodo en su cerebro y vamos a producir estimulación. Muchos de ustedes saben que eso se hace ya continuamente. Entonces miramos la actividad del tálamo y encontramos que hay una ritmicidad que tiene la misma frecuencia que el temblor, pongámosle un par de marcapasos en el pecho. Eso va un electrodo que va a una parte del tálamo y luego del otro lado, la otra parte del tálamo. Miramos las células y vemos que las células están descargando al mismo tiempo que el movimiento. Rayos X, se ven dónde están los dos marcapasos cerebrales. Este es un caso muy lindo de un muchacho que era atleta, corredor, que de pronto le dio Parkinson. Entonces ese es uno de mis estudiantes, que es neurocirujano, que le ha puesto esos electrodos. Y entonces, si se pudiera ver lo que pasa, entonces uno sabe que no está echando paja, como dice, ¿no? Entonces, este señor está activando desde afuera los marcapasos que se pueden o parar o activar. Entonces, activa primero el de este lado y luego activa el del otro lado. Termina el de izquierdo, el brazo derecho se relaja. El izquierdo se activa el estimulador y se relaja. Y milagro. Se corrige una cosa que era incorregible en segundos. Implica que empezamos a entender de qué se trata la vaina. Bueno, entonces tenemos aquí el señor corriendo con sus marcapasos que se ven donde están localizados. Entonces, la última diapositiva. Les mostré algo de la educación, les mostré algo del cerebro y ahora vamos a poner todo junto. El futuro de los países
y su bienestar social tiene como base fundamental la cultura del conocimiento. Están en sus manos. Tal cultura requiere, además de profesores, una inversión seria, una inversión mínima en ciencia, en educación de ciencia, de por lo menos el 1% del PIB. Esa es una situación que de la cual se habló hace ya 20 años y que aún no pasa. Hay que hacerla que pase, y si no se hace, la culpa es de ustedes. Gracias.